Hola a todos, en este video lo que vamos a hacer va a ser repasar lo que estuvimos viendo durante el primer cuatrimestre de 2021. La idea de esto es, por un lado, recordar qué contenidos vimos y también, para los que por ahí no han podido entregar todos los trabajos o están un poco perdidos en la materia, que puedan más o menos ubicarse en el momento en el que estamos ahora y qué es lo que hemos visto anteriormente. Esto nos va a servir como un repaso. Si vamos a los temas que vimos hasta ahora, recordamos los siguientes. Hablamos un poco de los narradores en diferentes historias. Luego empezamos a leer diferentes textos literarios de tipo humorístico, es decir, relatos, cuentos, poemas, los cuales tienen que ver con la intención de generar humor o risa en el destinatario. También vimos algunos recursos, como por ejemplo el caso del absurdo, que es una situación o una idea en la cual se mezclan cosas que parecen lógicas e ilógicas, es decir, algo que podría ser imposible, pero que tiene algún tipo de contraste o choque que nos resulta ilógico y de ahí se produce esta idea de algo absurdo o ridículo. Por otro lado, vimos también ejemplos de hipérbole o exageración, cuando alguna característica de algún personaje o alguna situación se exagera y se aumenta a niveles que generan comicidad o risa. Y por otro lado, vimos un concepto que es el de parodia, que recordarán ustedes, es cuando se toma alguna historia, alguna obra conocida y se la hace burla o se la reescribe de un modo tal que se burle de algunos aspectos de esa historia original. Vamos a ver ahora los diferentes documentos de las clases con las que estuvimos trabajando y vamos a ir repasando las diferentes consignas. Vamos al documento de la clase 1, acá teníamos algunas actividades para reflexionar, por ejemplo la que ocurre en este meme, el cual juega con una situación absurda y juega a darle personalidad o a personificar un objeto que efectivamente no es una persona, no está vivo. Ahí tenemos ya algún recurso propio del absurdo. Acá tenemos unas imágenes que nos servían para pensar el tema del punto de vista o el narrador, es decir, quién podría ser el que está mirando desde el ojo de la cámara y por consecuencia quién podría estarnos contando lo que está viendo o su vida. Esto nos llevaba a leer este texto, Diario de un gato, es decir, un diario íntimo en el cual este personaje contaba diferentes días de su vida. Esto nos servía, por ejemplo, para luego realizar unas actividades de escritura en la cual ustedes reflexionan sobre algunas cosas de este texto muy breve que acaban de leer. Si vamos a la clase número 2, vamos a encontrar que continuamos trabajando con la idea de los diarios íntimos como el diario del gato, pero esta vez vamos a leer este texto, Natacha y la colonia de vacaciones, donde esta niña nos cuenta cómo fueron sus vacaciones de verano. También tienen la opción de ver el video en el cual el autor de este texto lo lee en voz alta. Una vez que hayan leído el texto completo de Natacha y la colonia de vacaciones, pueden pasar a realizar las actividades 1 y 2. La primera tiene que ver con la lectura del texto y algunas preguntas que ustedes tienen que responder con sus propias palabras acerca de lo que han leído. Por ejemplo, cosas que Natacha dice que te parezcan exageradas o cosas que parezcan absurdas. Ahí van a tener que trabajar justamente con el concepto de absurdo o de exageración. Por otro lado, tienen para escribir una actividad muy breve en la cual eligen una de estas opciones y escriben acerca de las vacaciones, de invierno o de verano. Por ejemplo, un texto en el cual, a modo de un top 3, puedan explicar 3 cosas absurdas que te pueden ocurrir en las vacaciones. O la opción número 2, escribir un diario en el que cuentes un día cualquiera de las vacaciones para vos. También tenemos una última opción, la número 3, en la cual pueden explicar si prefieren las vacaciones de verano o invierno y por qué motivo. La idea de este texto es que tenga un mínimo de 8 renglones. En el caso de la clase número 3, tenemos algunas actividades mucho más básicas. No van a tener que entregar nada aquí, sino realizar la lectura de 2 textos literarios que están basados en cuentos que quizá conozcan. Estos cuentos tradicionales, Rizos de Oro y los Tres Osos o Los Tres Cerditos, vamos a leer de ellos una versión nueva, que no es la que ustedes por ahí conocen desde la infancia, sino una que está en este libro, Cuentos en verso para niños perversos. De esta actividad solamente tienen que realizar una lectura de estos 2 textos que se incluyen en enlaces por este medio. Cuando hayan leído esos textos pasamos a la clase número 4, en la cual sí vamos a trabajar con aquello que han leído.
recordamos un poco acerca de estas historias y lo que tenemos que hacer es releerlas si no nos las recordamos y luego sí comenzar a responder estas preguntas. Por ejemplo, si el cuento se pone del lado de qué personaje, a partir de lo que relata, cómo caracteriza a los diferentes personajes y luego en esta actividad que pueden resolver como cuadro o escribiendo un texto de corrido, tienen que comparar la versión que nosotros leímos con lo que sería la versión original de estos textos, la que seguramente a ustedes les contaron cuando eran chicos, la que seguramente difiere mucho de la versión mucho más de humor negro que acabamos de leer en los textos de la clase número 3. Cuando responden esa actividad, simplemente pueden escribirla y la envían. Acá tienen luego una explicación del concepto de parodia, que nos explica por qué estos textos literarios se burlan de los cuentos Rizos de Oro y el cuento Los Tres Cerditos. Acá tenemos la explicación de parodia y algunos ejemplos que nos sirven para entender este concepto y su importancia. Luego solamente tienen que completar acá una definición de por qué estos cuentos son parodias, luego de haber razonado todo lo anterior. Llegado a la clase 5, ustedes tienen que pensar en estas imágenes que vemos acá e inventar una descripción y nombre para estos objetos, para qué servirían o no servirían, y piensen que seguramente tendrán que jugar mucho con el absurdo, ya que estos objetos no parecen ser demasiado convencionales o lógicos. La idea de esta actividad es la número 2 y escriben un texto de al menos unos 5 renglones. Luego también tienen algunos ejemplos para reflexionar sobre este recurso del absurdo, ejemplos también sacados de noticias reales, y luego tienen para hacer una lectura en voz alta de este texto que tiene algunas dificultades, por eso les recomiendo leerlo en voz alta. Terminado este texto, van a tener algunas preguntas para escribir sobre lo que acaban de leer, Sensible Perdid se llama este texto, y luego van a tener que hacer una escritura mínima como si ustedes fueran detectives y tratan de explicar algo que ocurre en ese relato. Por último, en la clase número 6, simplemente tienen que hacer una lectura del cuento El leve Pedro, el cual retomaremos luego para trabajar algunos aspectos de la historia. Como en casos anteriores, si ustedes prefieren también escuchar la lectura del cuento, tienen este enlace de YouTube que pueden apretar y pueden acceder al video con la lectura grabada.